abre tu vista con W Conquista. W Conquista. La verdad es, yo dije, ¿pero qué hago con esta señora? Se me ocurrió hacerle una pregunta. Usted debe tener algo en la casa, una máquina vieja, un lote, un carro, no sé, tiene que tener algo que usted pueda vender y eso generarle un dinero para que usted monte una empresa, una microempresa o algo así. Pues la verdad sea dicha, la señora no tenía nada. Y entonces ahí sí me la puso más grave todavía. Entonces yo le dije, se me ocurrió decirle, ¿usted sabe hacer algo? La señora siempre había sido ama de casa. Inclusive no tenía ningún nivel ni perfil empresarial. Toda la vida se había dedicado a ser esposo y a ser mamá. Y entonces ella me dijo, no, yo no sé hacer nada. Yo lo único que sé es que hago unas arepas muy ricas y todo el mundo le gusta. Y entonces le dije, bueno, entonces va a comenzar a hacer arepas, las va a hacer y las va a vender. Entonces la señora me dice, pero ¿cómo así? ¿Me van a llamar la arepera del barrio? Entonces yo le dije, eso no importa. Aquí lo que importa es que usted solucione el problema de comida. Más adelante usted va mejorando el asunto. Me puse una cita el otro día con ella. Fuimos a comprar pues lo que se requiere, un fogoncito, unas cosas muy básicas, muy mínimas. Y la siguiente pregunta era, ¿dónde va a colocar su fogón y dónde va a vender las arepas? Resulta que salimos por el barrio y me encontré que en el barrio había un supermercado grande, inmenso. Y entonces le dije yo a la señora, traiga a su niño, el más pequeño, y nos vamos a hablar con el dueño del supermercado. Eso sí, a todo lo que yo diga, el niño y usted tiene que llorar. ¿Sí? Entonces aquí vamos a usar elementos que yo sé que mueven el corazón de la gente. Entonces resulta que nos fuimos para allá, yo le dije al señor, imagínense que a la señora la dejó el marido y tiene 3 hijos, y la señora comenzó a llorar. Eso fue automático, y el niño vio a llorar a la mamá y el niño también comenzó a llorar. Entonces todos dos llorando, ¿sí? ¿Y cómo le parece que no tiene cómo sustentar su vida económica, no tiene cómo ganarse la vida? Por favor, ayúdeme. Y entonces me decía, bueno, listo, le voy a dar un mercado. Entonces yo le dije, no le dé mercado. Ella, ese mercado en 3 días se lo acaba. Ella lo que necesita es que usted la deja colocar aquí, enfrente de su negocio, un puesto de arepas. Ella va a vender arepas, ella las hace y las vende. Desde las 5 de la mañana va a oler tapa hasta las 10 de la mañana. Eso es lo que necesita ella, no necesita nada más. Pues al señor le gustó la idea y efectivamente al otro día a 5 de la mañana la señora colocó su chuzo ahí, comenzó a vender sus arepas y le fue muy bien. Pero la historia no termina allí, le fue bien. Y esta señora se consiguió a otra señora más o menos en esa línea, ¿sí? Y resulta que se fue con su niño de barrio en barrio, consiguiendo lugares así, llorando de barrio en barrio, colocando puesticos de ese tipo. Pero le quiero decir que al cabo de 4 o 5 meses tenía más de 10, 15 puestos de esos. Ella hacía la arepa y ella la vendía a los 10 puntos de esos que tenía. La última vez que yo me vi con Nancy, yo recuerdo que esa señora había pasado ya 1 año, estaba viviendo mejor, estaba comprando un carrito, había mejorado. Y más adelante me di cuenta que esa arepa que ella fabricaba la había introducido en algunos supermercados como la 14 y otros cuentos de esos. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Nadie quiere ser un perdedor, un fracasado, nadie quiere que le vaya mal en sus negocios, todo el mundo quiere que le vaya bien. Pero lastimosamente muchas veces nos faltan los recursos, somos poco recursivos. Y entonces aquí vamos a hablar un poco de eso. Por lo tanto, cuando yo hablo del perfil empresarial, hablo desde un enfoque tanto individual como familiar y colocados en una sociedad donde usted tiene que ser competitivo. O sea, a lo que quiero referirme es que nuestra vida es una empresa, un matrimonio es una empresa, su vida es una empresa y todos los días usted tiene que salir a vender, a comercializar su producto y ese producto es usted y dependiendo de cómo muestra usted su producto, pues usted se vende en el buen sentido de la palabra.
por supuesto. Entonces, lastimosamente, nunca entendemos eso. Alguien me decía, es que yo no sé vender, yo no tengo el espíritu de vendedor. Yo le decía a la persona, creo todo lo contrario. Creo que todo ser humano es un vendedor en potencia. ¿Entienden? Porque la señora cuando va a comprar el pan para el desayuno, adivine qué hace. Se peina antes de salir al del panadero. ¿Sí? Y está ofreciendo un producto. Y cuando sale dice, a la orden, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? Y dependiendo de cómo usted se relacione con las demás personas, usted entonces así va a comercializar ese producto y usted va a hallar gracia y usted va a ser productivo y usted va a producir dinero y a usted le va a ir bien, dependiendo de eso. Entonces es muy importante que hoy nosotros entendamos. Vamos a ver 3 principios. ¿Cómo vamos a crear una empresa? Les repito, desde el punto de vista personal y esa empresa que usted también puede constituir en el mercado que existe en la sociedad en la cual nos encontramos. ¿Cómo crear una empresa? ¿Cómo y de qué manera? ¿Cómo y de qué forma? Yo lo primero que yo le quiero decir hoy es que nosotros tenemos que erradicar esa mentalidad que tenemos de empleaditos. Hay una mentalidad que la gente siempre tiene y es el empleo, es trabajarle a un político para que le dé un trabajo. Hay una mentalidad que nos lleva a pensar siempre de esa manera y eso es un error, eso es una equivocación. Yo tengo que siempre crear y proyectar esa empresa como tal, siempre. Las grandes empresas, ¿quién las iniciaron? Hombres que creyeron en ellos y que se lanzaron a un desafío y lograron. Hay otros que iniciaron pero no han concluido bien. Fallaron en el proceso, no hicieron esto, no hicieron aquello, pero no puedo dejar de intentarlo. Tengo que perseguir eso todos los días. Entonces cada uno de nosotros podemos constituir esa empresa. Vamos a ver entonces, sin una idea de negocio no hay empresa. Una idea, algo que usted tenga en mente para crear el negocio de su vida. Una idea nomás, algo que usted le trasnoche, que usted le guste, en lo cual usted se sienta bien, pero que lo haga de tal manera que lo lleve a desarrollar y a persistir en ese hecho. Le repito, empresa. Usted, ¿cuál es su línea? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le fascina? ¿Dónde se siente bien? Hace poco una niña me preguntaba de 19 años, me decía, tengo que tomar una decisión. Tengo 3 opciones de universidad y esta tiene esta ventaja, y esta tiene esta ventaja, y esta tiene esta ventaja. ¿Cuál es la decisión más sabia? Y yo le decía, decídase a hacer lo que le gusta, porque aquel que trabaja en lo que no le gusta, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Uno tiene que ser un apasionado por lo que uno hace. Uno tiene que definitivamente meterse por el lado donde uno se siente bien, alegre, contento, como pez en el agua. Una idea de negocio. ¿Qué es? ¿Qué negocio desea plantear usted? O de pronto usted ya es un empresario, es un negociante y ve cómo su empresa no alcanza el nivel de productividad que tiene que alcanzar, o cómo en este momento puede estar en un desempleo ni el macho y no ve, no sabe qué hacer, cómo producir, cómo ganarse la vida. Entonces, le repito, está esperando a que le den una hoja de vida, un empleo, y yo la verdad en eso, yo creo que uno no puede esperar a que simplemente le toquen la puerta y le den el empleo que usted está esperando, o repartir hoja de vida a más no poder. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar esa oportunidad, buscarla, desearla, anhelarla, conquistarla. Y en lo que yo me siento bien, ahí me muevo. Entonces son de las cosas que nosotros hoy tenemos que comenzar a desafiarnos. Vamos a desafiarnos en eso, ¿sí? Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que comenzar a triunfar en eso. Lo otro, la financiación. Yo siempre digo que no se requiere dinero para comenzar algo. Aquí lo que se requiere es tener buenas relaciones. Hoy por hoy inclusive la gente comienza una empresa pero teniendo buenas relaciones. Inclusive relacionarse con los bancos. Hoy por hoy están prestando plata más fácil de lo que era mucho antes. Hoy por hoy es sencillo tener un crédito, una tarjeta de crédito, lo que sea. Pero la gente no guarda eso, ¿sí? La gente tiene una historia crediticia terrible. Entonces no somos buenos.
nos dan una tarjeta de crédito y no pagamos y quedamos mal y somos irresponsables manejando esos pesos. Y ahí me gusta mucho un versículo bíblico que dice de la siguiente manera: el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y si usted no lo hace bien con poquito, cuando venga lo mucho tampoco va a ser bueno. Entonces uno tiene que aprender a manejar los 100 pesos para que Dios le dé el millón a uno. Ese es el problema nuestro. El problema no es tener la cantidad de dinero. ¿Usted qué cree que las grandes empresas nacieron con grandes capitales? No, de ninguna forma, de ninguna manera. Son empresas que nacieron definitivamente simple y porque fue una idea y alguien avaló esa idea. Los hermanos McDonald's, imagínense, esos señores vendían en una esquina de la ciudad de Chicago, creo, ahí en ese lugar. En una esquina estaban estacionados vendiendo hamburguesas. Pero llegó un hombre llamado Ray Kroc, pasaba por ahí y le llamó la atención que había una cantidad de gente esperando la hamburguesa y todo el mundo, y eso, 1, 2, 3, y él veía ese despelote de gente y esos manes no daban abasto. Y ese man se comió una hamburguesa y se quedó todo el día mirando el panorama. Y eso desfilaba gente con su hamburguesa. Cuando llegó al final de la noche, le dijo: muchachos, qué negocio tan bacano. Hagamos un negocio. Ustedes hagan las hamburguesas y yo me encargo de establecer a McDonald's en todo lugar del mundo. Y Ray Kroc fue el visionario. Usted va a un McDonald's y usted va a encontrar una placa dedicado a Ray Kroc. Y ese señor fue el que proyectó a los McDonald's. Y hoy por hoy, según las estadísticas, dicen que la empresa McDonald's en el mundo son los dueños de las mejores esquinas, de las avenidas más cotizadas de las grandes ciudades del mundo. ¿Y saben qué hizo el señor Ray Kroc? Montó una cosa que se llama la Universidad de la Hamburguesa. Y para que la gente trabaje en McDonald's, usted tiene que ir a la Universidad de la Hamburguesa. Y entonces hay cosas muy estrictas. Por lo menos el café, un café que se haya preparado 1 hora, después de 1 hora se bota. Hay reglas muy estrictas porque ellos venden un producto y ese producto tiene que ser de calidad. Y adivinen qué hicieron estos señores: se apalancaron de esa forma. No tenían dinero, no tenían capital, pero comenzaron con poquito. Lo mismo sucedió con el señor McDonald's, el señor Walt Disney, que llegó precisamente, era un caricaturista en un periódico local, le pagaban como $10 el día, no hacía sino muñequitos. Un día iba en el carro de su papá, vio un pantano enorme por allá en Orlando, Florida, se bajó y tuvo una visión. El tipo metió las patas en el pantano y ahí parado dijo: voy a crear el parque de diversiones más grande del mundo. Y lo logró. Y resulta que el parque más grande de diversiones en el mundo es ese, Walt Disney. Allá está. Y le quiero decir algo: ¿usted sabe cuántos turistas vienen a Colombia al año? El registro del año pasado decía que a Colombia vienen cerca de 12 millones de turistas al año. Le quiero decir que al año a ese parque de diversiones de Orlando entran más de 17 millones de turistas al año. Un parque. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es eso. No tenían dinero. Usted le hace la historia y verá. ¿Usted cree que Walt Disney tenía el dinero? No, tenía la idea, tenía el sueño, tenía la fascinación, tenía ese enfoque. De ahí en adelante comenzó a construir y fue muy duro y fue muy difícil. Y eso no fue de la noche a la mañana. Hoy por hoy hay un parque inmenso y el señor Walt Disney está en las páginas de la historia como el visionario, como el mentor, como el grande. Pero no tenía dinero. Y yo no sé por qué nosotros muchas veces no creemos en lo que somos. Hay un problema en Colombia. Los colombianos no creemos en nosotros. Por allá leí yo un grafiti que decía: si el producto colombiano no sirve, usted está mal hecho. Entonces resulta que nosotros tenemos que creer en nosotros mismos. Y si hay algo que está demostrado, que el colombiano es berraco, es creativo y hace y puede crear muchos espacios buenos. Pero el problema es que no creemos y nos gustan las cosas fáciles. Y ese es el error más grande que nosotros tenemos.
nos gusta lo fácil, lo cómodo. Y todo lo que vale la pena en la vida requiere esfuerzo. Ayer me acordaba yo de algo que me sucedió. Yo soy de Cali. Y yo crecí en un momento de mi sociedad donde Cali entró el narcotráfico. Yo tenía 18, 17 años. La mentalidad en aquel entonces en Cali era ir a Estados Unidos, llevar 1 kilo de coca, llenarse de plata, llegar a Cali, comprarse un carro de 10 pares de zapatos de distintos colores y desde el jueves hasta el lunes bogar trago y tener viejas a la lata. Esa era la mentalidad del caleño de aquella época. Se lo digo porque yo pertenecí a esa época. Entonces uno así, y cuando uno escuchaba y había una canción que acuñaba ese sueño, ¿no se acuerdan de la canción? Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago más nada, ¿verdad? Y esa era la canción. Como si fuera poco, había otra canción que decía el negrito del batey. Era así de la sala, ¿cierto? Ahí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es el enemigo. Entonces la gente ve el trabajo como un enemigo. ¿Quién quiere trabajar? Nadie, porque el trabajo lo hizo Dios para castigo y que trabaje el güey, ¿sí? El hombre no. Entonces se levanta una filosofía donde nadie quiere trabajar, donde todo el mundo lo único que quiere, adivine qué es: ganársela suave, ganársela fácil. Y créanme, eso es algo que ha dañado la mentalidad en Colombia. Porque hoy por hoy hay mucha gente que siempre está buscando la vía rápida, la trampa, ¿me entiende? El soborno. Y qué triste que sea así. Qué triste que esa mentalidad lleve a que todo el mundo esté pensando cómo hacerle la caída, hacerle el torcido. Hay formas de prosperar y hay formas de hacerlo de manera decente y como es. Por eso la financiación, cuando hay una buena idea y usted sabe vender su producto, llegará alguien que la va a avalar, a apalancar. Llegará alguien que se junte a su sueño y que haga de ese sueño algo real. Pero lastimosamente muchas veces hay muchos sueños que nacen y mueren aquí en la cabeza y de ahí no salen. Y crean lo que se pueden lograr, se pueden hacer. Y lo otro, el equipo de trabajo, es clave. Yo tengo que tener un equipo. Y cuando uno es solo, adivine quién es el equipo. Es el esposo, es la esposa, son los hijos, son la familia. La familia que está unida, que se fortalece. Yo les digo, por lo menos a las señoras, animen a sus esposos. Motiven a esos pobres hombres que se salen todos los días a ganarse la vida allá afuera y ustedes los mandan sin motivación, ¿entienden? Llega la noche y no lo atienden bien y el hombre, mejor dicho, como brazo de limonero sale a la calle. Eso es muy bravo, así no es. Motive a su esposo, trátelo con cariño, trátelo con amor. Pero a veces hay mujeres, no estoy diciendo que todas, por favor, no lo entiendan así, pero créanlo que las hay. Entonces yo tengo que motivar. Ahora, también es cierto, si ella es así, también es porque él no ha hecho lo debido. Esto es una regla de dos, donde el uno es el resultado del otro. ¿Estamos de acuerdo? No, aquí no se trata de condenar a nadie. Pero resulta que nosotros somos el fruto de eso. Entonces por eso es que las relaciones no funcionan. Y lo que más se divide hoy por hoy son las familias, son los hogares. Los hijos están divididos, cada uno por su lado. Hay un versículo que dice que una casa dividida perece. Y es cierto. Pero qué bueno cuando una pareja, cuando un matrimonio se juntan y vamos a comernos el mundo a pedazos, vamos a salir adelante, vamos a triunfar en la vida y nos apoyamos y nos respaldamos. Pero ¿sabe qué es lo más doloroso? Que hay mujeres que no creen en sus esposos y hay esposos que no creen en sus esposas y no se apoyan ni se respaldan. Y aquí tenemos que tener una dirección. ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Lancémonos al vacío. Vamos a darle duro, pero todos unidos. La unidad es algo maravilloso. El equipo es clave, ¿me entienden? Pero qué triste, yo he descubierto algunos matrimonios donde el uno habla mal del otro. No, esa vieja que yo tengo es tan brava que si entra un ladrón lo pone a trapear. Así habla él de ella. ¿Está claro? Y vaya, pregúntele a ella cómo habla de él. No, esa calavera marido que Dios me dio no trae a la casa ni raíces. Y piensan de esa manera.
Entonces, cuando un equipo está dividido, cuando un equipo está confrontado, cuando un equipo está rivalizando, nada se puede hacer. Yo tengo que apoyar a mi equipo. El equipo es clave. Yo tengo que motivar. ¿Me entiendes? Yo tengo que motivar. Por lo menos levantamos a los hijos. Repito, es que la familia es una empresa. ¿Cómo motiva usted a un pelado? ¿Cómo motiva usted a su hijo para que el día de mañana sea ese gladiador que enfrenta la vida y que vence esos adversarios que encuentra allá afuera? ¿Cómo lo está formando? ¿Cómo usted está levantando a esa persona? Y lastimosamente le quiero decir, no lo hacemos bien. Y esos muchachos uno los encuentra así. Y si hay algo que está perdido hoy por hoy, es la juventud y es la adolescencia. Muchos jóvenes y adolescentes perdidos en la droga, en el alcohol, niñas a temprana edad, preñadas, embarazadas. Llegó un peliparado y les echó el cuento y la peladita no tenía ni carácter ni criterio y se acostó. Y ¡pum! Se le sopló la barriga. Y se le tira la vida. Y lastimosamente eso es lo que hemos hecho. Hemos herido y hemos lastimado. Y entonces no somos el equipo. Por eso cuando estamos hablando de cómo crear una empresa, estamos diciendo que la empresa comienza con uno mismo. La visión que tengo, lo claro, yo sé para dónde voy, yo sé qué quiero. ¿Entienden? Imagínense que hubo un hombre que emprendió una gran empresa. Y, ¿sabe? Este hombre decía algo que en su sociedad se creía lo contrario. Este hombre nació en un tiempo, por allá en el año 1400, y en aquel entonces se creía que la tierra era como un disco, como un plato, ¿sí? Pero resulta que este hombre, según sus estudios, sus análisis y muchas otras cosas, aunque yo le quiero decir la verdad, este hombre no estudió mucho. Este hombre lo único que hizo fue leer la Biblia y descubrir en la Biblia que la tierra era redonda, porque el libro de Isaías, un libro que fue escrito, óiganlo bien, 1700 años antes de Cristo, dice que Dios está sentado en el círculo de la tierra. Entonces eso es lo que dice. Cristóbal Colón descubrió que la tierra es redonda, pero decir eso en el tiempo de Cristóbal Colón no era razonable. ¿Por qué? Porque todo el mundo creía lo contrario. Además, Cristóbal Colón era un pobre diablo, no era nadie de renombre. Pero como ese señor tenía una fijación, ese señor tenía un sueño, ese señor tenía un anhelo, ese señor sabía para dónde iba, persistió en su sueño y no desistió, y pidió, y tocó puertas, y se fue para acá, y se fue para allá. Fueron muchos los desplantes que le hicieron, fueron muchos la gente que le despreció, que le menospreció, que no creyó en él. Pero el señor seguía empecinado en su sueño. Y ese señor dijo, si nosotros hacemos esto real, España va a convertirse en la potencia del mundo. Y llegó por allá, un día yo no sé cómo, llegó ante la reina Isabel, ante la reina, no Isabel, no me acuerdo cómo llamó la vida. El caso es que llegó allá, le dieron el ratico pues, y sabe una cosa, señora quedó convencida. No sé qué le hizo, le cogió la mano, yo no sé qué más le hizo. Lo único que sé es que la señora se bajó de collares, se bajó de aretes y le dijo, hágale, compre el barquito que yo lo apoyo. Y ese señor entonces levanta 3 barcos y se lanza al vacío. ¿Sabía para dónde iba? No. De hecho, él creía que iba a llegar a la India, llegó al otro lado. Pero ese señor, en octubre de 1492, Rodrigo de Triana, en el mástil mayor, grita, ¡tierra! Y está escrito en la historia. Un hombre que un par de días antes lo intentaron hasta matar en el barco porque estaban desesperados. Pero ahí está. Y le quiero decir, España es lo que es porque descubrió América. ¿Que fue el ladrón Colón? ¿Que fue esto? ¿Que fue lo otro? Sí, es cierto. Pero ese man está escrito. Y ese man tuvo un sueño y lo conquistó y lo logró. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos definitivamente mal con nuestros sueños? Tenemos un sueño, tenemos una visión, tenemos un anhelo, tenemos un propósito y cualquiera nos desinfla. No, eso no funciona, ese mercado no sirve. Ya está ahí, tiene más fuerza un purgado, ¿sí? No sigue con su sueño, no avanza con su deseo, no, se queda a la mitad del camino. ¿Y qué es lo que hace? Quiebra, fracasa, no alcanza lo que quiere.
Nosotros tenemos que comenzar a idear eso. Y por eso uno se casa. Uno se casa, ¿adivine para qué? Uno se casa para soñar juntos. Uno se casa para luchar la vida. Uno se casa para enfrentar todos esos adversarios y esas dificultades que el mundo trae. ¿Y qué quiere tener al lado? Una esposa, unos hijos, una familia unida, que sepa para dónde va, que sepa quién es. Pero claro, es que esa familia necesita un líder. Y ese líder tiene que ser el varón. No el cabezón de la casa, sino la cabeza de la casa. ¿Sí? No el cajero electrónico que se les pichan botones y sale dinero. No, una persona que inspira, una persona que es ejemplo, una persona que es testimonio, una persona que da motivación, alegría, que edifica, que construye, una persona que uno quiere imitar, una persona que uno quiere seguir. Pero es triste que los hijos ven a un papá borracho un fin de semana, maldiciendo, endeudado, enculebrado, llevado el carajo. Esa es la gran pregunta, ¿cierto? Yo le decía una vez a un papá, le hago una pregunta a usted que tiene hijas, ¿a usted le gustaría que su hija se casara con un tipo como usted? Se quedó pensando. Es buena pregunta, ¿no? ¿Será? ¿Usted quiere que su hija se case con un hombre como usted? Eso es bueno que usted y yo lo respondamos. La vida es una empresa. Y quiere que le diga una cosa, el problema del ser humano es que quiere triunfar y ganar dinero allá afuera. Pero le quiero decir algo, si usted primeramente como ser humano no se organiza, si usted como ser humano no mejora muchas cosas, allá afuera tal vez alcance dinero, pero usted no va a ser feliz. Usted va a ser un pobre diablo con dinero. ¿Sí? Como el fulano ese que se murió en estos días en Estados Unidos y tenía tanta plata que lo tuvo que dejar al gato. ¿Sí? El gato se quedó con la fortuna. Y vayan, miren al tipo. Vivió una vida desgraciada y amargada. Entonces, empresa viene de la palabra emprender. ¿De dónde viene la palabra empresa? De emprender. Vamos a emprender. Uno tiene que ser emprendedor en la vida. Y para esto no necesitamos edad. Perdónenme. Quítese esa mentalidad. Lo que pasa es que estamos en una sociedad equivocada. Estamos en una sociedad que yo no sé por qué a nosotros nos han enseñado siempre a pensar en la jubilación. Y hay más de uno que está pensando, ¿a qué hora me jubilo? ¿A qué hora me jubilo? ¿Entiendes? Yo no sé, ya tengo que comprar la mecedora. Sí, ya sé. La gente tiene en su mente, en la idiosincrasia nuestra, vive eso. Pero yo me encuentro en la Biblia y yo me muestro en la historia, y en la historia uno se encuentra con hombres que a los 80 años estaban conquistando, que a los 80 años estaban trabajando. Imagínense, Abraham preñó a Sara a los 100 años. Ese man estaba camellando a esa boda. Camellaba y duro. ¿Estamos de acuerdo? Para preñar a Sarita, una vieja con 2 menopausias encima, 90 años. Pero el hombre creía y tenía un sueño y tenía un anhelo y sabía que quería y sabía eso. Yo tengo que levantar una descendencia. Y ese es el problema. El problema, Miguel Ángel Buonarroti, el escultor, el pintor, el que hizo el Moisés, el David desnudo, aquel que pintó el techo de la Capilla Sistina. Eso es una cosa hermosa. Estar en la Capilla Sistina y ver la creación plasmada en ese techo. ¿Sabe cuánto duró Miguel Ángel pintando el techito? 10 años acostado ahí, haciéndolo perfecto. Miguel Ángel Buonarroti. Y sabe una cosa, este hombre se le acerca a uno de sus discípulos cuando tenía 80 años y le dice: maestro, ¿cuál es tu mejor obra? Y adivine qué le dice Miguel Ángel. No era el David, no era el Moisés, no era la Capilla Sistina. ¿Sabe qué dijo? ¡La próxima! Y tenía 80 años. Pero aquí hay más de uno que tiene 30 años y está buscando la mecedora para jubilarse. Una parrandada de vagos que no tienen sueños y no tienen pesadillas. No tienen anhelos, no tienen deseos, no los marca nada. Estamos en una sociedad, lastimosamente, nos han metido en la cabeza eso. Imagínense un país como el nuestro, que tiene tantos días festivos y está buscando más festivos para la madre Laura. Es en serio, yo me quedé cerrado. Y la gente está buscando, entre menos trabaje, más rico, mejor, chévere.
Yo no estoy diciendo que lo vamos al lado opuesto, donde en Estados Unidos ya la gente camella y se robotiza y va detrás del dólar. Tampoco. Pero uno tiene que tener sueños. Y cuando un ser humano deja de soñar, comienza a morir. Y cuando una persona está buscando eso, esto es terrible. Nosotros tenemos que conquistar el mundo. Usted lo puede hacer. ¿Sabe? Yo tengo un concepto. Yo creo que Dios crea a un ser humano y lo pone en esta humanidad para que sea ejemplo, para que saque adelante un sueño. Pero lastimosamente, con el correr de los años, nos volvemos seres mediocres, huraños, personas llenas de ira, reprimidos, prevenidos, amargados, refunfuñones. Y ese ser humano deja de soñar y se convierte en un empleado, se convierte en un asalariado, se convierte en alguien que lo único que está esperando es, y mire los términos de una persona esa, es que yo voy a ser feliz cuando acabe la universidad, yo voy a ser feliz cuando me case, yo voy a ser feliz cuando vengan mis hijos, yo voy a ser feliz cuando pague la hipoteca y tenga mi casita propia, yo voy a ser feliz cuando me gradúe, y se muere y nunca fue feliz. Y la felicidad siempre la postergó. Nunca fue feliz, nunca disfrutó el viaje de la vida, nunca disfrutó nada. Yo en estos días hablaba con una persona que estuvo al borde de la muerte, que le hicieron una operación terrible, que estuvo mal, ella creía que se iba. ¿Sabe qué dijo? Cuando uno vive una experiencia esa, uno valora tan solo el hecho de sentarse y de tomarse un vaso con agua. Uno deja de apreciar y de valorar la vida. Uno deja de valorar ese ser humano que tiene enfrente, que es su esposa, que es su hijo, que es su abuela, que es su tío, de tocarles, de abrazarles, de sentir con ellos lo que tienen que sentir. Y nos convertimos en eso. Nos robotizamos, nos endurecemos, nos volvemos fríos. Y eso es duro. Y así no funciona, señores. Entonces eso es lo que tenemos que crear, una empresa. Cuando hablamos de empresa, la empresa tiene recursos humanos, financieros, técnicos y otros recursos. El recurso humano es muy importante. La empresa se constituye y lo más clave es el elemento humano. Usted sí sabe que las empresas son mejores o mueren dependiendo de cómo está el recurso humano. ¿Cómo está esa persona? ¿Sabe cuál es el problema? No adiestramos a las personas, no les enseñamos a esas personas, no motivamos a esas personas. Dependiendo de eso, las cosas se dan. Imagínense, yo me acuerdo tanto, cuando yo estaba de novio con mi esposa, yo un día, en un aniversario de noviazgo, la invité a una cena muy especial. En Cali, en aquel entonces, el restaurante más famoso de Cali se llamaba El Rancho de Jonás. Y de verdad que era muy calidoso y muy costoso. Yo tenía un carrito, una tortica, que eso le sonaba hasta la pintura, y llegué yo allá, ¿cierto? Y desde que uno entra le quieren abrir la puerta y ni abrir la puerta dio porque estaba dañada. Bueno, salimos por otro lado, yo llegué con Claudia, nos sentaron en un lugar muy bueno y llegó Jonás en persona. Señores, bienvenidos. Qué agradable tenerles aquí. Para mí es muy grato. ¿Qué están celebrando? No, que estamos en aniversario de novios. Y ahí hizo así, y ahí venían unos manes con violín. ¿Entienden? Y entonces mientras daban la serenata, hizo así, y vinieron otros manes con unas copas de champán. La primera copa va por cuenta nuestra. Y le daban la copa. Óiganlo bien. Y luego viene un man y le toma la foto a uno. Y la foto también se la regalan. No, todo estaba muy bien, yo estaba, mejor dicho, ganando puntos con mi novia, claro que sí. El problema es cuando le pasan la carta a uno. Y cuando uno comienza a mirar los precios, uno dice, ahí está la copa, el violín, ahí está todo. Esos son unos precios astronómicos. Y ya no hay nada más que hacer, ya aquí echar reversa para dónde. Ni el carro va a prender, entonces mami, ¿qué mono aquí? El caso es que nos pedimos lo que pedimos, pero ¿sabe una cosa? Uno lo hace con gusto y con alegría. Mire, eso sucedió cuando yo tenía como 18 años y medio. Yo nunca me olvido de esa cena con Claudia. Tenemos las fotos por ahí. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque me costó plata.
Eso es un negocio excelente, porque adivine, se hace con excelencia. Pero le voy a poner otro escenario. Usted llega por lo menos a un restaurante, usted tiene hambre, y la señora que le atiende es una señora que viene despeinada. La cosa esa está cochina, ¿entiende? Usted pide el caldo, los frijoles, lo que sea, y el dedo de la uña podrida lo tiene en el diente. ¿Será que usted se anima a seguir comiendo? Usted ya no vuelve. Seguro, todo entra por los ojos. Entonces, el recurso humano es importante. Que la gente sepa, todo entra por los ojos. No importa que sea humilde y sencillo el lugar, pero que sea un lugar limpio, que sea un lugar en su punto. Yo he visto lugares increíbles. Vean, yo una vez me encontré con una señora. Esta señora tenía un restaurante y ella decía que en medio de las comidas no sabía qué hacer, porque ella necesitaba ganar dinero. Y entonces yo le dije, no, pues vea, hay una cosa que a todo el mundo le gusta. Yo soy de Cali, las empanadas. Haga empanadas. Y la señora comenzó a hacer empanadas y las empanadas no le vendían. Y entonces un día me dijo, vea, no me funciona el cuento de las empanadas. Y yo le pregunté, ¿pero usted hace el ají? Ay, no. Ahí está el problema. Empanadas sin ají. Y le voy a decir algo más. No haga uno, haga mínimo 3, 4 tipos de ají. Y cuando usted lo haga, esa empanada no le va a dar un brinco. Pues preciso. La bendita vieja le puso guacamole, el rojo, el verde, el azul, el mostaza, el zapote, todo. Y comienza a moverse de eso. Todo depende del cariño que yo le ponga a las cosas. Y uno iba allá y todo era limpio y pulcro. Cuando uno, todo entra por los ojos. No importa que el negocio sea pequeño, sencillo, pero que uno llegue a un lugar donde las cosas manejen el orden. Entonces, las personas que trabajan y que siempre tienen el anhelo de proyectar el negocio, de sacar adelante la empresa, tienen que tener esa conciencia. Tienen que tener esa consigna, vamos a sacar adelante esta empresa. Es que esta empresa es suya y es mía. Aquí somos un equipo y vamos a trabajar juntos. Depende de eso precisamente. El problema nuestro, adivinen qué, radica en que muchos de nosotros no hemos entendido cómo tenemos que trabajar. Y es que para yo tener un buen personal, yo tengo que motivarlos. Motivación. Motive a la gente. Motive. ¿Me entienden? El trato con las personas. Yo tengo una señora que es la que nos ayuda en los quehaceres domésticos. Y yo siempre hago lo mismo. Yo termino de almorzar y le digo, mijita, te quedó delicioso, Dios te bendiga. Y ella el otro día se esmera y me hace mejor y me da más. Ese es el secreto. Pero si usted llega a un restaurante, y entonces el camarero no se acerca y usted le dice, hermano, estoy pintado, ¿qué? Mi plata vale, sírvame. Y entonces le pide lo que hace. Y cuando se va por allá y le va a servir en la gaseosa o el jugo, adivine qué va a pasar. Le tira un recuerdo al fondo del vaso que sale de sus entrañas, ¿entienden? Y le lleva la vaina, ¿no? Usted no se dio cuenta. ¿Y eso por qué se debe? Maltrato. Es que nosotros los seres humanos somos complejos. Nosotros los seres humanos reaccionamos al buen trato, pero también al maltrato. Por eso, ¿sabe una cosa? Se le preguntó, se hizo una encuesta en la revista Dinero. Una vez salió una encuesta que le hicieron a los hombres más ricos del mundo. Se encuestaron a los 100 hombres más ricos del mundo. Y estos 100 hombres, la mayoría de ellos llegaron a la misma conclusión. El 70% de ellos dijeron lo siguiente. Dijeron, mi éxito se lo debo a saber relacionarme con los demás. Saber tratar a las personas que están a mi alrededor, tanto mi cliente interno como el cliente externo. Eso es lo que hay que hacer. El recurso humano, hay que trabajar. Yo tengo que motivar. Motive a su esposa, ¿me entienden? Si usted quiere que su esposa le salga al ruedo en la noche, usted tiene que comenzar con ella desde por la mañana. Nunca se olvide que la mujer es como un carro viejo, prende fría y hay que darle pedal todo el día. ¿Me entiendes? Usted tiene que motivarla. Y entonces usted la llama a las 10 de la mañana. Estoy pensando en ti. Y a la hora del almuerzo llega con una rosa de semáforo, oliendo a buceta. No importa. 1,000 pesos costó. ¿Y ella cómo está? Feliz. Y cuando llegue la noche, ¿qué le va a decir? Mátame y sos bandido. ¿Me
entiendes? Claro que así va a ser. Entonces va a estar motivado. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no motiva. Y usted quiere que la señora lo esté esperando en la noche y en el día no le avienta nada. ¿Ya hizo el almuerzo? ¿Ya llevó el niño al colegio? Y la regaña y la maltrata y pretende que en la noche ya esté con una sonrisa de oreja a oreja. No, así no funciona. Perdóneme, pero así no es. Yo tengo que motivar. Recuerde, en la empresa existen dos clientes. El cliente interno y el cliente externo. Mi cliente interno son los que trabajan conmigo. Y el cliente externo es el que está allá afuera. Y es tan importante el uno como el otro. Hay gente que se esmera por hacer lo mejor por el cliente de afuera, pero descuidamos el cliente de adentro. Y el cliente de adentro es la vitrina de lo que muestra que somos. Entonces ese personaje muestra en esencia lo que es esa empresa. Entonces esa empresa tiene que mostrar lo grande que es. ¿De acuerdo? Y eso es fascinante y maravilloso. Cuando ven algo organizado, cuando ven disciplina, cuando ven orden, cuando ven motivación, cuando ven alegría, algo sucede en esta empresa y es bueno. Pero cuando uno ve los empleados amargados, refunfuñando, cuando uno ve que un hijo no quiere llegar a la casa a comer, ¿para qué? ¿Yo para qué voy a la casa? Encontrar a mi papá con esa cara de revólver que mantiene. ¿Para qué? Entonces resulta que no hay motivación. El recurso humano, lo más importante es el recurso humano. Y una persona que quiere tener éxito en la vida, les voy a recordar algo: aprende a manejar a los seres humanos, aprende a tratar, a respetar, a relacionarse, a interrelacionarse con los demás. Sabe motivar, sabe decir las palabras que debe de decir. No los aplancha, no los pisotea, no los humilla, todo lo contrario. ¿Entienden? Los trata con cariño. Y eso hace que esas personas el día de mañana den la vida por la empresa y por uno mismo. ¿Entienden? Eso es lo que pasa. Pero lastimosamente nosotros nos encontramos con un panorama totalmente contradictorio. Y eso es, una empresa tiene que ver con un recurso humano importante. Poco o mucho, mínimo, ahí hay siempre una persona. ¿Que la empresa es usted? Entonces, ¿usted cómo presenta su empresa? Usted va a ir ante un cliente y cómo fue vestido. Las cosas entran por aquí, ¿verdad? Uno mira, mire, este señor se puso elegante para hablar conmigo, pero llega un manto descachalandrado ahí. No, para nada. Y hay empresas que se comienzan en su mínima expresión. O sea, uno es el mensajero, uno es el que consigna, uno es el que hace todo. Pero para cada oficio usted tiene que ponerse su indumentaria. Le tocó ir a visitar al cliente, vaya y póngase su mejor corbata, su mejor vestido y venda su producto con altura y como debe hacerlo. Entonces, nuestro gran conflicto precisamente es ese, radica en eso, en que no tenemos ese manejo. Todo entra de esa forma y de esa manera. Y uno se motiva tratando a los seres humanos como tal. Entonces, le invito para que lo hagamos, para que hablemos, para que dialoguemos, para que interactuemos. Lo otro, los recursos financieros, el dinero, los ahorros y el crédito. El dinero, la gente no sabe manejar el efectivo. La verdad sea dicha, la gente no le da el valor al dinero que tiene. ¿Sí? La gente es desesperada, tiene unas moneditas aquí y ya las quiere gastar. Y es tan increíble esa mentalidad que existe, que en los semáforos a uno le vacían las monedas. Porque se arrima mucha gente a ofrecerle cosas que ni usted necesita ni usted requiere, pero ahí deja la plática. La gente no sabe manejar el efectivo. Y cuando usted en un negocio sabe manejar el flujo de caja, usted sabe y entiende que ese dinero es importante. Pero cuando las personas en las empresas pequeñas hubo una gran venta, entonces ese día adivine qué hizo. Cogió el efectivo y se fue a celebrar porque se hizo un buen negocio. Pero resulta que no dejó la plata para los insumos del día siguiente, para cumplirle al cliente. Y entonces ahí es donde viene usted y queda mal. No, es que mire, falló la máquina, no vino el trabajador. Pura carreta, se gastó la plata, amigo. No supo manejar el dinero. Los microempresarios y los empresarios, la mayoría de las veces, abren un hueco para tapar otro. Y eso es un error. ¿Entiende? Y una empresa alcanza credibilidad, adivine cómo, cuando uno aprende a ser correcto,
Y perdóneme que retome tanto la Biblia, pero la Biblia dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Pocas palabras, que usted sea una persona que si le dice a un cliente que le va a entregar tal día, ese día usted se mató por entregar lo que tenía que entregar. Y usted alcanza credibilidad. ¿Entiende? Y eso sucede. Imaginen que en Estados Unidos hay empresas donde pasado determinado tiempo, si a usted no le sirve, tienen inclusive que reponerle lo que usted comió y ya hasta no le lo cobran. Así sucede. En estos días me sucedió algo parecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ellos tienen tiempos exactos de entrega, y eso está, en este momento, le quiero decir, está en el nivel empresarial, está sincronizado. Una persona en un restaurante no puede demorarse determinado tiempo, el cliente ahí sentado. Eso ya hay registros de tiempos, y tiene que ser ágil, y cuando es ágil, la gente vuelve. Cuando uno va a almorzar es porque tiene hambre. ¿Está claro? Usted no va a almorzar para esperar que el otro se enrede por allá atrás. Entonces se trata de eso, pero no sabemos manejar. Entonces resulta que cuando hablamos de los elementos llamados dinero, ahí somos irresponsables, no sabemos invertir en el personal, en lo que hay. Volvemos al cuento de la familia, ¿cierto? Porque yo parto de eso y nunca me saldré de ahí. Si usted quiere que su esposa esté contenta, si hay algo que hay que hacer con la esposa, hay que invertirle. Y esas mujeres tragan plata toda la que quieran. Hay que invertirle a la mujer. ¿Usted quiere ver una mujer bonita? Pues hay que darle plata. La otra vez vi una señora para raspando un ladrillo para ponerse los cachetes colorados. ¿Ah? ¿Usted hay que creer? Así es. Invierta en su señora, denle la platica, anímela. Volvamos al cuento de la intimidad. Usted quiere que haya intimidad, pero ella le sale con esos calzones matapasiones, de ese rosado mugre que ya, mejor dicho. ¿Qué tiene que hacer? Cómprele esa ropa interior, esos calzones que ahorcan las nalgas, los chiquiticos esos. Entre más chiquito, más costoso. Hay que invertirle. Y cómprelo usted, el hombre, cómprele. ¿Cuál es el color que más le gusta? El blanco, negro, el rojo, el rosadito, fucsia, pasión, lo que sea. ¿Entienden? Pero el hombre no invierte. Hay que invertir. ¿O a qué esposo le gusta andar con una esposa mal vestida? No hay nada mejor que uno vaya con su esposa y esté elegante, bonita. Hay que invertir dinero. Pero hay esposos que no invierten en su señora. ¿Entienden? Y eso es un problema grave. Nosotros entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Eso es, el manejo del dinero. No sabemos manejar el dinero, nos lo gastamos en lo que no gastamos, gastamos cosas inoficiosas, se compran cosas que no van a generar el rendimiento que tienen que hacerse. Entonces es muy berraco. Yo llegué aquí a Colmundo Radio y me encuentro que yo tengo que administrar Colmundo Radio, gerenciar Colmundo Radio, y me encuentro que Colmundo Radio tiene unas oficinas en Colpatria muy bonitas, muy chévere, pero el producto de Colmundo Radio es la radio, que cuando la gente prende el berraco radio, pues se escuche, y no hay sonido, porque tienen un transmisor de 1815. Entonces se ponen a comprar una oficina ostentosa y eso es inoficioso. Aquí la esencia del sonido, yo vendo el radio. Entonces resulta que tuvimos que hacer una inversión y compramos un transmisor que costó más de 80 millones de pesos. Ahí está sonando Colmundo Radio. Esa es la esencia de la vida, eso es. Invierte en lo que tenga que invertir. Pero muchas veces las inversiones no se hacen de manera objetiva, sino caprichosa. Y es un error. Es una equivocación. Listo, los ahorros, la plata, la gente no ahorra, no hay cultura de ahorro. Yo siempre he creído que un empresario tiene que tener conciencia de ahorro y que uno siempre tiene que prever, tiene que ahorrar, tiene que por ahí tener una alcancía, una cuenta de ahorros, y hay que meterle, porque usted no sabe. Mire, escúchenme por favor. La historia de las vacas gordas y de las vacas flacas no es una invención, es una verdad. Y hay tiempos de vacas gordas, pero también hay tiempos de vacas flacas. Y que las vacas flacas vienen, llegan. Y lo más tremendo es que cuando, y la esencia y la enseñanza, que está en la Biblia, por cierto, es que la Biblia es más profunda de lo que usted cree. La palabra de Dios. Ahí entonces dice que cuando hay vacas gordas, adivinen qué hay que hacer, hay que ahorrar.
Entonces cobraron un impuesto y comenzaron a guardar en graneros. Cuando vino el hambre, adivine qué, los graneros estaban llenos. Había para aguantar 7 años de vacas flacas. ¿Sabes cuál es el problema de las parejas, de los matrimonios, de las familias, de las empresas? No ahorran. Todo se lo gastan. Esas tarjetas de crédito al techo. Me dio ahí un copito. ¡Uy! Tengo 100.000, ¿en qué me los gasto? Hay una cultura, una mentalidad equivocada. Yo la verdad no la comparto. Eso es una cultura en la cual nos hemos crecido. ¿Sabe? Y en esa cultura se han metido inclusive hasta frases. Es que lo que no se compra uno a crédito, si uno no se hace las cositas así, nunca se va a hacer a ellas. La gente piensa así. Yo pienso lo contrario. A mí me gusta comprar de contado, ahorrar, y cuando tenga la plata, yo pongo mis condiciones. Perdóneme, pero uno trabaja para el banco. El banco, los banqueros están felices de la vida, porque hay un pueblo colombiano que le encanta estar endeudado. Y no es así. Puede ser tarjeta de crédito, puede ser lo que quiera, pero no. No hay nada más rico que comprar de contado. Piensen en eso. Ahorre. ¿Usted sabe cuánta plata se lleva un banco en un año? Usted, haga la cuenta y que verá. Haga la cuenta. La gente a veces no piensa en eso. Ahorros tan sencillos como hay personas que tienen en una cuenta, en un banco tienen cuenta de ahorros y tienen tarjeta de débito y pagan por ella. Tienen tarjeta de crédito. Entonces, hágase un ahorrito sencillo, entregue la tarjeta de débito y todo lo maneje con la tarjeta de crédito y lo paga una cuota. Se está eliminando como 15.000 pesos. No es mucho, pero al año, ahí hay platica. ¿Entienden? Son sencillos, pero a veces la gente no se deja. Sociedad de consumo, y uno ve eso, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, tarjeta de esto, tarjeta de lo otro. Nosotros podríamos ahorrar. Le repito, ¿saben qué dice la Biblia? En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. El hombre podría estar mejor, pero es un derrochón. No sabe administrar la platica. Todo lo consume, todo lo que está de moda. iPhone 6 y ya todo el mundo se lanza y hacen colas y se alocan. Y vaya, pregúntele a ellos si tienen la plata. ¡No! ¡Un tarjetazo! No, eso es. Y la gente se mete en esa carrera loca de consumismo. ¿Qué está sucediendo en la empresa? Eso. Una empresa tiene que tener ahorros. Ahorre, guarde, capitalice su platica. Cada mes, todo. Haga una liquidación. Tenga una cuentica donde usted maneje un dinero que le pueda aguantar momentos difíciles. Y el crédito. El crédito es bueno. Yo no digo que no. El crédito es necesario. Hay que tener buenos créditos. Pero los créditos son buenos cuando se manejan bien. Una cosa es deuda y otra cosa es una responsabilidad bancaria. Son dos cosas muy distintas. Deuda es una responsabilidad bancaria vencida. Ese es el problema. El gran fiasco que nosotros tenemos es ese. Entonces, y la gente se mete en créditos y queda mal. ¿Y cómo queda su historia crediticia? Mal. Y hay gente que no le fían un tinto en una esquina. ¿Qué dice su carta crediticia? No es recomendable este señor. No sabe manejar el crédito. Y hay formas y hay maneras. De manera que todo esto es increíble. Ahora, los recursos, los conocimientos técnicos, la maquinaria, los equipos. Hay gente que tiene muchas cosas para explotar, pero no las explota. El ser humano está dotado de talentos. Si hay algo que Dios hizo con nosotros, es hacer seres humanos llenos de capacidades, de talentos, de creatividad. Si hay algo que está demostrado, es que el hombre es capaz, es berraco. Pero el problema es que no saca partido de esos talentos que tiene. No sacamos ese partido de eso que nosotros tenemos. Usted tiene que comenzar entonces a sacar partido de eso. Saber que usted es bueno para eso. Hágale. Y va a darse cuenta que las cosas funcionan. Un señor en Estados Unidos se dio cuenta que era bueno para ver televisión. Su fascinación, su cosa más, ese señor podía pasar días enteros viendo televisión. Eso era lo que le fascinaba. Y entonces alguien le dio un consejo, hermano, un consejo. Eso es lo que le gusta. Tiene que haber algo en esa pantalla que usted le dé comer. Haciendo lo que a usted le gusta y que le dé la plática. Pues adivine qué hizo este señor.
Comenzó a llevar un registro de las publicidades, cuánto pasaban, cuál era el tiempo, y comenzó a presentar esos estudios hechos por él a empresas. Pues se volvió en una de las empresas más serias de estudios de publicidad y mercadeo en Estados Unidos. Y hoy por hoy el señor lo único que hace es ver televisión y se gana la plata de esa manera. ¿Que hay o no hay la fama? Claro que sí. Pero el problema nuestro es que, les repito, uno tiene que hacer lo que sabe hacer y hacerlo bien, hacerlo con amor, hacerlo con cariño, hacerlo con entrega. Una vez me encontré yo pasaba por allá en la plaza de Cali y yo vi un fenómeno que me llamó la atención. Habían 10 emboladores, 9 de ellos no trabajaban, uno estaba trabajando y le hacían fila. Yo también me puse a hacer fila, yo dije, hay algo raro aquí, ¿sí? El tipo cobraba 200 pesos más caro que el resto no trabajaba y le hacía fila y yo estaba en la fila. Cuando yo llegué, entonces el tipo bien elegante, olía rico, me dijo, bienvenido señor a mi puesto de trabajo. Siéntese, por favor. Y entonces la silla era una cosa elegante, bonita. No era esa silla que uno se sienta y no cree que le van a salir granos en las nalgas. No, uno se sienta, está cómodo, está chévere. Cuando de repente me dice, mi nombre es Jaime. Tengo tinto, tengo aromática, tengo agua natural. ¿Qué le ofrece? Entonces pedí un tinto. Luego me dice, tengo el Espectador, tengo el Diario del Sur, tengo El País, tengo El Tiempo, tengo La Semana, tengo Cromos. ¿Qué se le ofrece? Diario aquí, tinto aquí, y el tipo comienza a embolarlo a uno. Y cuando comienza a embolarlo a uno, le comienza a embolar la cabeza porque decía, qué día tan lindo, Dios está con nosotros, definitivamente la vida es una belleza. Y ese asiento parece que fuera subiendo, ¿no? Y uno no quería que el tipo terminara, uno estaba emocionado, tinto, prensa, y el tipo ahí hablando cosas chéveres. Y entonces el tipo ahí, cuando terminaba, gracias Señor, muy amable, qué grato estar con usted. Le doy mi tarjeta y le daba la tarjeta a uno. Y la tarjeta decía, Jaime Arias, embellecedor de calzado, a sus órdenes. ¿Un profesional o no? Yo le digo algo, ¿sabe cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Perdóneme, con respeto se lo digo. Hay personas que son profesionales y en la sala de su casa o en su oficina tienen un título que dice doctor, abogado, ingeniero. Pero la profesión lo llevan en los pies. Hay manes más profesionales que no han pasado por la universidad, empíricos, pero que saben el gran secreto de un profesional, de una empresa, de un negocio. ¿Sabe cuál es? El arte de servir y de servir bien. Ese es el arte de los reyes, de servir con grandeza, servir con amor, servir con entrega. Pero el problema nuestro es ese. Hay gente que no sirve ni pastor porque quita. No servimos, no ayudamos, no damos una mano, no facilitamos la vida a nadie. Es todo lo contrario. Cuando nosotros como seres humanos estamos llamados a servir, sirva. Ese Jaime era uno de los grandes. Y pasaba gente, y adivine que le volaba los zapatos a la gente más prestigiosa de Cali. Todo el mundo pasaba por ahí y todo el mundo tenía que ver con Jaime. Qué increíble que nosotros cambiemos eso. Qué increíble que una persona de 10 marque la diferencia. Pero el resto, una parrandada de mediocres que hacen todas las cosas con afán, ¿entiende? Inclusive maldiciendo, esto está muy berraco, esto está muy jodido. Imaginen qué ánimo le va a dar un man que está maldiciendo de la vida. No, ese presidente que tenemos una chanda. Uno no va a querer volver a un lugar como ese. Uno sale deprimido. No, sí, hermano, usted tiene razón, está bien. Me ponía a llorar con él. Cuando la gente tiene contacto con uno, ¿no? Después de que esa gente haya tenido contacto con uno, ¿cómo sale esa gente? Esa es una buena pregunta, ¿me entiendes? Por eso, cuando hablamos de eso, recurso técnico, el hombre es creativo, el hombre tiene capacidades, el hombre sabe cosas, pero no las pone al servicio, no las pone a producir bien. No sabe sacar partido de esas fortalezas que el hombre tiene. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Cambie su mentalidad. Yo le quiero decir, hay muchas cosas que usted puede hacer, que puede desarrollar. Hay muchas cosas.
Y yo le puedo contar cualquier cantidad de historias de empresas que han comenzado de la nada. Me acuerdo de una empresa, la transportadora, yo diría que la más grande del país. Un señor era mensajero de esa empresa. La empresa quebró y el hombre, en medio de su responsabilidad, tenía esposa, tenía hijos. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Cuando de repente comenzó a llamar a las personas a las que le llevaba mercancía y le dije, no, mire, me quedé sin empleo, pero ¿sabe una cosa? Si usted tiene algo, aunque sea un mandado, póngame a hacer. Y de repente alguien lo llamó un día y le dijo, oye hermano, ¿por qué no me hace un 2? Necesito que me lleve una cajita aquí allá, en Bogotá. Ah, listo, bueno. Y entonces lo llamó otro, vea, otra cajita aquí allá. Y resulta que comenzó una bicicleta, luego compró una moto, luego compró un carrito. Ahora tiene aviones. Ese señor se llama Servientrega. Así comenzó. Un tipo de la nada comenzó allá en una ciudad tan grande como Bogotá. Pero a mí me sorprende la resignación y el espíritu de pobreza y de muerte que la gente tiene. A mí me sorprende que una persona joven y llena de vida a las 8 de la mañana esté parqueado en el sillón de su sala diciendo, ¿y qué voy a hacer? Salga, salga. Yo aprendí eso, yo trabajo desde los 6 años. Y yo desde los 6 años a mí me enseñaron a trabajar. Mi padre nos abandonó. Y nunca me olvido que mi mamá se levantaba a las 4 de la mañana y nos hacía desayuno, almuerzo y comida y se iba. Y a las 10 de la mañana nos levantábamos todos y acabábamos con todo. 10 de la mañana no había ni desayuno, ni almuerzo, ni comida. Y son unos comejenes, hermano. Y a las 3 de la tarde uno silbando en coro, un hambre, la cosa más berraca. Para acabar de completar, un país había colocado en la esquina una panadería y eso olía a pan y eso lo mareaba a uno. Y a esa edad, 8 o 9 años, me acuerdo tanto que yo me fui para el panadero y le dije, hermano, yo tengo que decirle a usted, tengo un hambre ni la verdad que nosotros vivimos ahí. Mi mamá trabaja, yo le conté toda la historia. Ah, bueno, mijo, venga, tome pues Coca-Colita con pan. Yo, no me den pan. ¿Sabe una cosa? Mi mamá me enseñó a trabajar. Deme un canasto, échele pan y yo lo vendo. ¿De verdad van a hacer eso? Hágale. Y yo me fui con la canasta pan, claro. El primero que vendí fue el mío, ¿no? Una Coca-Cola con un pan de pimientos. Y comencé a vender. Y todos los días, después de las 3 de la tarde, yo vendía 2 y había días que hasta 3 canastados de pan. Y llevaba para mi casa. Y mis hermanos entonces comían, porque ahí estaba yo con mi trabajito. Pequeñito, pero algo hacía. Esa es la vida. La vida está llena de oportunidades. Pero ¿saben una cosa? A mí me parece frustrante que una persona me diga, no, es que no hay trabajo, no, es que esto está jodido, no, es que esto no hay nada. Y va uno a ver, y son las 10 de la mañana y está durmiendo. Él le para el ombligo de tanto dormir. Hay que lanzarse. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en Cali donde yo hacía esto. Hubo un tiempo en Cali donde yo no tenía trabajo. No sabía nada que hacer y aprendí un truco. ¿Sabe qué aprendí? Aprendí que en los clasificados la gente salía a vender cosas. Y entonces yo tenía un plantecito pequeño. Yo me iba a comprar televisores, me iba a comprar cositas y así las compraba y luego en las clasificados las vendía. Y así me ganaba la vida. Pero ¿sabe cuál era el secreto? Levantarse temprano. 4 de la mañana tener la prensa. Ese era el secreto. Porque el dormilón nunca le va bien. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que no trabaje, que no coma. Y eso es. Y en mi vida yo levanté empresas, quebré empresas, saqué empresas adelante. Y por eso me atrevo yo a pararme aquí y a decirles, señores, usted puede crear su empresa, usted puede sacar adelante su negocio, su vida, tener el estatus y el nivel económico que quiere tener. Pero eso está aquí, en que usted lo crea, en que usted anhele un estilo de vida mejor, que usted no sea un conformista, que usted no sea un mediocre, que simplemente se relaje con un mínimo, con una migaja de billete con la cual medio come y medio vive. Eso da tristeza escuchar a una persona así. El ser humano no está llamado a ser un resignado, a ser un mediocre de vivir mal. Pero todo depende de cómo yo vivo, de yo siempre tener hambre, de tener esa disposición, de querer ser mejor, de superarme, de salir adelante, de triunfar en la vida. Pero requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere que uno se caiga y se levante muchas veces.
A uno le da tristeza a las personas, porque tienen un espíritu tan bajo de nota. Hay un estilo de vida que da mucho que desear. Y eso es mi invitación para todos ustedes. Yo sinceramente les invito a que creamos, a que tengamos fe, a que no dudemos. Esta charla lo único que busca es eso. Más que enseñarle técnicas de empresa y todo eso, es tener ese perfil empresarial, es despertar ese espíritu en nosotros, es tener la motivación a pesar de la adversidad y de los adversarios que se levanten, y que nosotros podemos conquistarlo, ¿sí? Hace poco me acordé de una historia muy bonita. Un escritor francés muy famoso, él se llama Honorato Balzac. Honorato Balzac toda su vida vivió muy mal. Era un gran escritor, pero nadie valoró sus escritos. Pero cuentan la historia que cuando iban a la casa de Honorato Balzac, era una casa muy humilde, y este señor soñaba con tener una casa muy bonita, pero como no tenía los recursos, entonces decía que a todo le ponía un título. Entonces la gente iba y en el piso había un letrero y decía tapete persa, y decía el color y la descripción como lo quería. Paraba en una esquina y entonces decía televisor 30 pulgadas. No existían en aquella época, pero es un ejemplo que coloco. Entonces el hombre comenzaba a poner y a visualizar lo que quería. Cuando ese hombre se murió, sus escritos se volvieron famosos. Uno nunca debe dejar de soñar. Uno nunca debe de entrar en ese punto de resignación y de mediocridad. Uno tiene que cambiar. Y uno puede cambiar, y hay elementos como estos. Pero saben, lastimosamente a uno le da berraquera cuando ve los seres humanos ahí, ensimismados en una mentalidad de pobreza, de escasez, de mediocridad. Eso lo tenemos que cambiar. Eso usted y yo lo podemos hacer diferente. Pero tiene que ver con una actitud. Tiene que ver con comenzar a creer, con tener fe en Dios, tener fe en nosotros mismos, creer en nosotros mismos. Crea. Pero ese es el problema, que usted no puede vender algo en lo cual usted no cree. Y el primer producto que usted necesita vender es uno mismo. Es que el convencido convence. Yo no puedo ir a vender algo en lo cual yo no creo. ¿Entiende? Mire, yo soy bueno, crea en mí. No, eso no se puede. Una vez me acuerdo tanto que yo durante un par de meses, como 6 meses, estaba trabajando vendiendo repuestos eléctricos para carros. Y me gustó el cuento, descubrí ese mercado y me encantó. Y yo viajaba y era vendedor de una lista por allá, Horacio Guerra, el distribuidor de lujos y de repuestos de carro de Cali. Y me gustó ese mercado. Y yo deseaba tener mi lista. Y yo estaba mirando la forma, no tenía plata, pero tenía las ganas. Y hasta tenía la lista de lo que quería comprar. Un día estaba en Medellín y me encontré con Álvaro Montenegro. Ese señor era el importador más grande de repuestos eléctricos de carro en el país. Cuando yo me encontré con él, yo digo, Álvaro, qué rico conocerlo, Dios le bendiga. Soy Guillermo Rodríguez, ¿cómo está usted? Ah, bien, bien. ¿Y qué está haciendo por acá? No, comprando unos repuesticos, quiero montar mi lista, sueño con ser distribuidor como usted, y aquí vengo a buscar esa oportunidad. Bueno, vaya, haga el pedido. No, es que tengo un pequeño problema. Tengo la lista, tengo las ganas, o no tengo la plata. ¿Usted qué puede hacer por mí, don Álvaro? No, yo no le puedo vender. ¿Quién te avala? ¿Quién está con vos? A mí no me avala nadie. Yo soy hijo del Dios Altísimo y soy berraco para trabajar. Y si usted se mete conmigo, usted gana. Dice, pero yo no puedo hacer nada. Entonces ahí le dije, mire señor, le quiero decir algo y voy a hacer algo imprudente. Un día alguien a usted le dio una oportunidad. Alguien a usted le regaló una oportunidad y usted está ahí porque alguien le dio la oportunidad de que usted comenzara de cero. Deme la mía. Hoy reclamo la mía. Deme mi oportunidad, no le voy a fallar. Ese tipo me quedó mirando y me decía, ¿y qué querés? Decime. Y ahí me dejé la lista. ¿Sabes cuánto valía la lista? En aquel entonces, estoy hablando de 20 años atrás, 3 millones de pesos valía la lista. Se rascaba la cara y dice, ¿todo eso qué es? Pues hermano, ¿y cómo me comienza una lista y no es con mercancía? Me dijo, déjeme la lista, vaya para Cali y yo lo llamo. A los 3 días me llamó el tipo y me dijo, hermano, ahí le mandé la mercancía, no me vaya a quedar mal. Usted tiene razón,
a mí me dieron una oportunidad. Yo la estoy devolviendo. Hoy se la doy a usted. Y me acuerdo tanto que como a los 8 días llegó una caja. Yo les quiero decir la verdad, yo cuando vi esa caja lloré. Una caja inmensa. Alquilé un garaje donde parqueaban carros. Me dieron ¿cómo se llama eso? Sí, un garaje. Y hice las estanterías, las hice yo de madera. Monté mi mercancía y monté mi empresa. Le puse Importaciones Emanuel, ¿sí? Así como se llama mi hijo. Y comencé a vender. Y me fue muy bien. A la vuelta de 3-4 meses yo estaba vendiendo más de 40 millones de pesos mensuales. Y donde yo iba, Dios siempre me bendecía. Yo les digo algo, quiere decirlo, hay la oportunidad. Pero uno tiene que buscarla, uno tiene que ser atravesado. Y si uno cree en uno mismo, pero lastimosamente, ¿usted qué? Ahí más o menos, haciendo lo mejor que se puede. Eso sí no se puede. Yo simplemente les invito a eso. Vamos a creer, vamos a tener fe. Lo primero que hay que hacer para proyectar una empresa arriba, concluyo de esta manera. Lo primero que usted tiene que hacer para ser ese gran empresario y tener esos recursos y todo eso, es crecer como persona, ser un mejor ser humano, crecer, creer en nosotros mismos y lanzarnos al desafío. De seguro que Dios le va a respaldar. De manera que, pues, este seminario la verdad es muy largo, ¿sí? Esto es una abreboca nomás. Ya el próximo mes continuaremos en la segunda parte. ¿Les parece? ¿Listo? Quedamos entonces para el siguiente mes. ¿Ok? Ya les contactará quien le invitó para decirle es tal fecha. En mayo lo vamos a hacer. Luego le digo en qué momento. ¿Listo? Siempre concluyo mis conferencias simplemente invitando a la gente a que hagamos una oración. O sea, si usted no pone a Dios por delante, esto no sirve. El único que puede hacer de usted un ser humano mejor es Dios. Cuando yo estoy lleno de Dios, créalo que la vida cambia. Por lo tanto, le invito para que nos pongamos en pie y hagamos una sencilla y corta oración. ¿Les parece? Bueno, ahí donde usted está, con todo su corazón, orar es hablar con Dios. Y hablar con Dios es decirle, te necesito, ayúdame. Y la oración hay que hacerla de corazón. Si usted quiere hacerla, está invitado para hacerla. ¿Listo? Cierre sus ojos, por favor, para no distraerse. Y con todo su corazón repita conmigo en voz alta y con toda su fe. Señor Jesucristo, tú moriste en la cruz por mí y resucitaste. Y hoy te pido que entres a mi corazón y hagas de mí un ser humano mejor, diferente, nuevo. Gracias, Señor. Ya no repita más. Señor, bendice cada persona que haya venido a este lugar y que estas enseñanzas me motiven a cambiar mi vida, a retomar el camino, a creer en ti y en mí, a salir adelante, a prosperar, a que surjan empresas, negocios, a que la vida de estas personas cambie y que definitivamente se constituyan en ejemplos de vida, en alegría, en motivación. Yo te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús, guárdalas y bendícelas. Amén. Amén. Señores, muchas gracias por venir. Ahí hay un cafecito con una galletita, si quieren, con gusto. Lo hice desde temprano. Yo les bendiga, muchas gracias. Una simple invitación. Nosotros tenemos reuniones de parejas, de profesionales, de amas. La persona que le invitó le puede enseñar y decir dónde nos reunimos para que entre semana usted pueda asistir. Dios les bendiga, muchas gracias. Abre tu vista con W Conquista. W Conquista.